Buenos días a todos. Viernes al fin, ya se termina la semana. Hoy tenemos una clase bastante cortita, bastante rápida, que va a incluir un tallercito, ¿cierto? Para que lo hagan en sus casas o que lo puedan hacer hoy día, ¿cierto? De diagnóstico reservado, obviamente, porque nos va a decir una condición de salud que puede ser reservada, ¿ya? Que podemos tomarla de forma privada, ¿ya? Vamos a hablar de la obesidad el día de hoy. Entonces, a modo de introducción, la obesidad es una enfermedad por desequilibrio calórico, ¿ya? Que deriva de una ingesta excesiva de calorías por encima del consumo del organismo conllevado, y esto conlleva, ¿cierto?, un exceso del peso corporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que mi cuerpo gasta 1000, ¿cierto? Y yo estoy comiendo 1200 o 1500. Entonces esos 200, esos 500 que me sobran, el cuerpo los va a empezar a acumular, ¿cierto? Los va a empezar a generar como reservorio, y eso finalmente se va a ver aumentado, ¿cierto? O se va a ver reflejado en el peso corporal, ¿ya? Clásicamente, se ha definido la obesidad como el exceso de tejido adiposo de magnitud suficiente para afectar la salud. Aunque se considera como el equivalente al aumento de peso corporal, no siempre es así, ya que muchas personas sin exceso de grasa podrían tener exceso de peso por una gran cantidad de masa muscular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de este problema? La alta prevalencia de obesidad pone en grave riesgo la salud de los chilenos, ¿ya? Es una, al igual que todas las otras enfermedades que hemos visto, diabetes, hipertensión, dislipidemia, esta yo creo que tiene la característica más epidémica de todas, ¿ya? Los adultos obesos tienen tasas más altas de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Y de mortalidad por todas las causas. Hasta un 66% de las diabetes mellitus tipo 2 van a presentar, ¿cierto? O se van a presentar en obesidad, ¿cierto? En problemas de obesidad, 52% de las colecistasis, ¿cierto? 29% de los casos de hipertensión están asociados a la obesidad, 22% de las enfermedades cardiovasculares también pueden ser atribuidos a la obesidad, ¿ya? Entonces los costos económicos directos, ¿cierto? Para los programas de salud son altos. En algunos países industrializados, ¿cierto? Se estiman entre un 5% de los costos totales de atención médica, y aunque no están debidamente cuantificadas las consecuencias psicosociales, ¿cierto?, de la enfermedad, en términos de culpabilidad, depresión, ¿cierto?, tasas de suicidio, problemas de carácter más sociales por bullying, ¿cierto?, son también temas súper considerables, ¿ya? Es un tema muy, muy, muy atingente actualmente, ¿ya? Muchas personas se están suicidando por este estado de ni siquiera obesidad, sino de malnutrición, ¿ya? Entonces, la obesidad, por su magnitud y trascendencia, es un problema de salud pública, ¿ya? Se inicia en la infancia y alcanza cifras elevadas tempranamente en la vida adulta, que siguen en aumento con la edad. Entonces, la prevalencia es más elevada en las mujeres y en las personas de nivel socioeconómico más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor ingreso, las personas son más obesas. Este estudio tiene relación a que la comida saludable, ¿cierto?, es mucho más cara que, por ejemplo, un kilo de pan, ¿cierto?, con una margarina, ¿cierto?, más algo que no es saludable, ¿ya? Más una cecina que es alta en grasa, ¿cierto? Eso es mucho más barato que, por ejemplo, comer o cenar a la cena un pedazo de proteína con una ensalada, ¿ya? Entonces la prevalencia, ¿cierto? Aparte de socioeconómica, las personas más pobres son las que van a sufrir más esta enfermedad, la obesidad. La prevalencia también va a ser más elevada en las mujeres y en las personas, ¿cierto?, más pobres, ¿ya? Esta situación contrasta con la baja percepción del problema que tiene la población chilena. Ya aproximadamente entre los 20 y los 65 años, un 4% solamente cree tener sobrepeso u obesidad, siendo que es todo lo contrario, hay muchas personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, por definición, ¿cierto? La obesidad se debe a un desbalance energético, originando, ¿cierto?, fundamentalmente por una ingesta calórica, ¿ya?, superior a la que nosotros requeremos. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, nuestro cuerpo para funcionar necesita 1000, ¿cierto?, 1000 calorías, y nosotros estamos ingiriendo 2000 calorías, ¿cierto? Nos están sobrando 1000 calorías que lo que va a llevar, eso va a llevar, ¿cierto?, que se acumulen grasas, se acumulen otras cosas, nos va a aumentar el peso y vamos a empezar a ser obesos, ¿ya? Entonces, lo que trae como consecuencia un exceso de grasa en el organismo, que puede ser perjudicial para la salud. Ya vimos en la clase pasada lo perjudicial que era tener grasa circulando en la sangre, ¿ya? Y más de estas grasas de baja densidad, ¿ya? Sin embargo, el nivel de exceso, la distribución corporal de la grasa y las consecuencias asociadas a la salud van a variar, ¿cierto?, en forma considerable entre individuos obesos, ¿ya? Entonces la obesidad es más que nada una ingesta calórica mayor al gasto energético, ¿ya?
Entonces, ¿cierto? Y acá les vuelvo a recalcar esta ecuación muy simple. Por ejemplo, acá yo tengo 1000, ¿cierto? Que es mi gasto energético con lo que yo puedo vivir diariamente, y yo estoy ingiriendo 1800, ¿cierto? Me están sobrando 800, ¿cierto? 800 unidades de energía. Y esa unidad de energía el cuerpo las va a almacenar, y después ese almacenamiento se va a transformar, ¿cierto? En que se va a ver depósitos de grasa, ¿cierto? Depósitos de glucosa en sangre, depósitos de grasa en sangre, ¿cierto? Y nos va a aumentar el peso, nos va a aumentar los índices metabólicos, etcétera, ¿ya? Entonces eso es por, más que nada por definición. El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación de la grasa normal o excesiva que puede deteriorar la salud, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se diagnostica nutricionalmente, ¿cierto?, a una persona? ¿Ya? Está el famoso índice de masa corporal, que es un índice sencillo de peso para la talla, que se usa generalmente al clasificar el sobrepeso y la obesidad en las poblaciones adultas e individuos. Ya es bastante fácil de sacar, se define como el peso en los kilogramos divididos por la altura al cuadrado en metros, ¿ya? Entonces el IMC proporciona la medida más útil a nivel de población de sobrepeso y obesidad, ya que es la misma para ambos sexos y también para todas las edades, ¿ya? Sin embargo, se debe considerar una guía aproximada porque puede no corresponder al mismo grado de gordura en distintos individuos, ¿ya? Eh, ahí tenemos una imagen, una foto que más o menos nos representa lo que nos dice el IMC, ¿ya? Entonces, la obesidad se define como un exceso de grasa corporal o tejido adiposo, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, se considera el índice de masa corporal el método ideal para el diagnóstico de la obesidad por su buena correlación con la grasa corporal, entre comillas, ¿ya? La OMS define sobrepeso como un IMC igual o más que 25, ¿cierto? Y la obesidad como un IMC de igual o más de 30. Estos límites, ¿cierto?, proporcionan un punto de referencia para la evaluación individual, pero hay algunos indicios de que el riesgo de enfermedad crónica en las poblaciones aumenta progresivamente a partir de tener un IMC de aproximadamente 21, ¿ya? Entonces, el IMC es súper fácil sacarlo. Es el peso corporal en kilogramos, ¿cierto?, dividido entre la talla, entre nuestra altura, ¿cierto?, en metros cuadrados. Entonces el IMC va a ser el peso en kilos, ¿cierto?, dividido en metros cuadrados de nuestra talla, ¿ya? Se considera ideal un IMC entre 20 y 25, ¿ya? Idealmente. Sobrepeso entre 25 y 29,9, obesidad grado 1, ¿cierto? Un IMC entre 30 y 34,9, obesidad grado 2, un IMC entre 35 y 39,9, y una obesidad grado 3, una obesidad severa, un IMC mayor a 40,1. ¿Ya? Esta clasificación no es arbitraria, ¿ya? Sino el resultado de estudios que demuestran que por encima del 25 de IMC aumentan las probabilidades de eventos relacionados con la enfermedad aterosclerótica y sus consecuencias, ¿ya? Como son los eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares, alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, alteraciones de los lípidos, hipertensión arterial, ¿cierto? Y de ahí vamos a parar porque se nos quedarían afuera las alteraciones neoplásicas, ¿cierto? Algunos trastornos del tracto gastrointestinal, algunos trastornos de carácter endocrino, ¿cierto? Y ahí yo podría seguir nombrándole un montón de otras afecciones. Todavía ni siquiera hemos llegado al pie, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber trastornos de carácter biomecánico por alteración del peso, van a haber trastornos de la pisada, alteración pie plano. Si seguimos, podemos estar todo el día hablando de esto, ¿ya? Entonces, existen otras formas para diagnosticar la obesidad, como la medición de los pliegues cutáneos, ¿ya? Con ecuaciones que son nomogramas, ¿ya? Para la conversión del grosor del pliegue en grasa, y que se expresan el porcentaje de grasa corporal, que debe ser no mayor al 28% en la mujer y mayor al 20% en el hombre. Se requieren 4 pliegues para estas mediciones, que son los del bíceps, el tríceps, el subescapular, el suprailiaco, aunque es también útil la medición solamente de 2, ¿ya? Una forma menos complicada es la utilización aislada del tríceps, ¿ya? Que se considera normal en la mujer y por debajo de 30 milímetros en el hombre. Perdón, en la mujer normal es de 30 milímetros y en el hombre de 23, ¿ya? Esto tiene su explicación a partir de la consideración de que, uy, perdón, me salió un hipo, de que aproximadamente el 50% de la grasa corporal se encuentra en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? La medición de los pliegues tiene el inconveniente de que la distribución de la grasa
es diferente en todas las personas, ¿ya? Muy diferente en todas las personas. Entonces nosotros vamos a estar midiendo, por ejemplo, un pliegue del tríceps a una persona que no tiene nada de grasa en el tríceps, pero tiene toda su grasa acumulada en el abdomen, ¿ya? Entonces nos va a dar una medición falsa. ¿Por qué? Porque nos va a dar una medición que no es correcta, ¿ya? Entonces, por otra parte, la relación de grasa subcutánea con la grasa profunda puede ser del 0,1 al 0,7, ¿ya? Además de que la grasa corporal va a aumentar con la edad, no así el grosor ni el pliegue, ¿ya? Entonces, uno de los índices más utilizados hasta hace algunos 10 o 15 años atrás, aproximadamente, era la circunferencia de cintura, ¿ya? En los últimos años considerada como el mejor marcador de sobrepeso y de obesidad. Ya vamos a hacer un paréntesis. No en los últimos años, sino que en los últimos 15 años, porque hace como 15 años salió un método que es mucho más efectivo, ¿ya? Y se lo voy a explicar al final de la clase. Entonces, es considerado como uno, o era considerado como uno de los mejores métodos, ¿cierto? Eh, para, para determinar, ¿cierto?, los niveles de sobrepeso y obesidad, por expresar una relación muy estrecha con la grasa abdominal, responsable en medida de las consecuencias metabólicas directas, ¿ya? Una circunferencia de la cintura mayor de 94 milímetros, ahí está malo, deben ser centímetros, en el hombre y de 80 centímetros en la mujer, ¿cierto? Es diagnosticado de sobrepeso u obesidad abdominal, aun cuando el IMC no lo evidencia, ¿ya? Y resulta un marcador importantísimo de futuras complicaciones, por lo tanto, es un punto de partida para la intervención médica, sobre todo si es que está asociado a otros factores de riesgo como la diabetes, ¿cierto? La hipertensión y algunas alteraciones lipídicas. Entonces, no obstante, ¿cierto? Su simpleza de cálculo y su utilidad, el IMC nos da cuenta de la variación en la distribución de grasa corporal que puede no corresponder a un mismo nivel de adiposidad, ¿cierto? O riesgo asociado a la salud, ¿ya? Aquí individuos obesos con un depósito excesivo de grasa intraabdominal están particularmente expuestos a las consecuencias negativas de la salud. Por lo anterior, se debe implementar o complementar, ¿cierto?, el IMC con la medición de la circunferencia de la cintura, que corresponde a un método simple y práctico, ¿cierto? Es rápido, es simple, para identificar, es barato, ¿cierto? Para identificar individuos con sobrepeso con un riesgo elevado de tener una enfermedad asociada a la obesidad, ¿ya? El riesgo, ¿cierto?, para la salud del exceso de la grasa corporal depende de la distribución de esta misma. Así la distribución de grasa de tipo androide en pecho, ¿cierto?, en abdomen, abdominal, ¿cierto?, o central, tiene una mejor correlación con la grasa visceral y un mayor riesgo de presentar morbilidad asociada a ella, ya hipertensión, diabetes, apnea del sueño, dislipidemias, etc. Entonces, el organismo tiene una capacidad ilimitada para acumular grasa, ¿ya? Y dependiendo de su distribución, puede aumentar aún más el riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, si es que nuestro cuerpo pudiese aguantar toda la grasa que pudiese acumular, la va a seguir acumulando, la va a seguir acumulando, la va a seguir acumulando. Es por eso, ¿cierto?, que de repente vemos personas que llegan a pesar 350 hasta 400 kilos, ¿ya? Que son solamente depósitos de grasa. Entonces, el taller que le había dicho, para que lo hagan durante el día de hoy, ¿cierto? Es que calculen su IMC, ¿cierto? Que es su peso dividido por su talla por 2, ¿cierto? Y que se midan la cintura, ¿cierto? La circunferencia de la cintura y vean en qué tablita, ¿cierto? De esta están, ¿ya? Entonces, tiene que tener, si es hombre, menos de 94 centímetros y si es mujer, menos de 80 centímetros, ¿ya? Ahora, esto, con respecto a lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Es de aproximadamente hace unos 15, 10 años atrás, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Yo les quería mostrar lo siguiente con respecto al IMC. Vamos a googlear acá, ¿cierto? Vamos a poner persona, perdón, vamos a poner acá, ¿cierto? Persona, uy, se me acabó. Persona obesa mórbida, ¿ya? Vamos a tener acá, ¿cierto? Esta persona obesa mórbida. Vamos a buscar uno que sea, por ejemplo, que esté parado. Lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, él. No, está muy chiquitita la foto. Por ejemplo, por ejemplo, él. Ya, no sé si están viendo la foto de acá de la derecha, ¿cierto?
Por ejemplo, él se nota que es una persona obesa, ¿cierto? Mórbida. Pongámosle que mide... Bueno, déjame buscar una foto que sea un poquito más referencial, por favor. Ahí no, para que no sea tan específico. Acá, ya. Pongámosle que esta persona, ¿cierto? Este señor de acá, ¿cierto? Mide 1,80 m, ¿cierto? 1,80 m y pesa 120 kilos, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo calculamos el IMC? El IMC lo vamos a calcular los kilos, 120, dividido por 180, ¿cierto? Elevado a 2, ¿ya? Y eso nos va a dar un numerito, y ese numerito, ¿cierto? Va a ser el IMC, ¿ya? Entonces, acuérdense, 1,80 m, 120 kilos. El IMC, imagínense, nos da... A ver, saquémoslo. Vamos a buscar la calculadora. Calculadora, ¿ya? Entonces vamos a sacar el lápiz. Tenemos 120, ¿cierto? Dividido por 180, nos da 32,4, ¿ya? 32,4. Si nos vamos a la escala, ¿cierto? Del IMC, vemos que está en una obesidad ya mayor, ¿ya? Y si queremos ser más específico, vamos a ir acá, en donde tenemos, déjeme bajar, perdón, tiene 32,4, ¿cierto? Tiene una obesidad de grado 1, ya un IMC de grado 1, una obesidad de grado 1. Ya esta persona, de 1,80 m con 120 kilos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, a alguien, a ver, a Arnold Schwarzenegger. ¿Ya? No, muy antiguo. Vamos a buscar a, a, a Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. ¿Ya? Dwayne Johnson, acá, buena foto. Pongámosle que Dwayne Johnson mide también 1,80 m y también pesa 120 kilos, ¿ya? Su IMC va a seguir siendo 34,200, o sea que según nuestra tabla, Dwayne Johnson, conocido como La Roca, va a estar en una obesidad grado 1. ¿Creen que Dwayne Johnson está en una obesidad grado 1? Está difícil, ¿cierto? Un personaje como él, ¿cierto? Con esas características, no tiene obesidad. ¿Qué pasa? Que el IMC no es selectivo con respecto a los pesos corporales, ¿ya? Solamente te tira el total, pero por ejemplo, Dwayne Johnson debe tener un porcentaje de masa muscular elevadísimo con respecto al de grasa, ¿ya? A diferencia, ¿cierto? Del otro muchacho que teníamos recién, que su porcentaje de grasa debe ser elevadísimo y su porcentaje de músculo debe ser minúsculo, ¿ya? Muy pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué se está utilizando actualmente? Actualmente se está utilizando una maquinita que se llama impedancia eléctrica, ¿ya? Perdón, se llama bioimpedancia eléctrica, ¿ya? ¿Qué son estas maquinitas, estas famosas maquinitas? No sé si alguno la ha podido hacer, ¿ya? Que la hacen pararse, ¿cierto? Dentro de eso, lo hacen sostener con las dos manitos, esas como barritas de metal, y una electricidad va a pasar por todo nuestro cuerpo, una electricidad de carácter imperceptible. Esa electricidad, ¿cierto? Nos va a medir y nos va a censar y nos va a decir, usted tiene tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de músculo, sus huesos tienen tanta densidad y tiene tanto porcentaje de grasa visceral. ¿Ya? Esta es una máquina súper inteligente, ¿ya? Súper inteligente. Y actualmente, ¿cierto? Y actualmente le hablo hace unos 10 años, que el diagnóstico nutricional se está acompañando de esto, ¿ya? No tanto del IMC, ¿ya? ¿Por qué? Por este famoso error de La Roca, ¿cierto? Con la otra persona, ¿ya? Que no nos diferencia de los pesos ni de grasa, de músculo, etcétera, etcétera. Así que eso les quería dejar, ¿cierto? Ahí como actualización de los contenidos. De todas formas, tienen que leer, ¿cierto? La guía, ¿cierto? De obesidad, lectura, material de lectura obligatoria, que es esta que está acá, ¿cierto?
Así que eso, ¿ya? Perdón, esta que está acá, material de la lectura obligatoria y guía clínica mensal. ¿Ya? Espero que estén bien, ¿cierto? Que tengan un buen fin de semana, que descansen. Y nos estaríamos viendo el lunes, ¿cierto? Para revisar la última clase que van a tener conmigo. ¿Ya? Un abrazo, que descansen. Hasta pronto.